Hola, muy buenas tardes amigos. Mi nombre es Miguel Ángel Suárez, instructor en el Instituto de Formación Ejecutiva y Profesional, y agradecemos a todos los que se están conectando en este momento en la plataforma de Facebook Live. Estuvimos esperando un poquito que se conectaran más personas y bueno, tenemos aquí una pequeña falla técnica que ya pudimos resolver. Y bueno, pues para iniciar el año, para iniciar bien el año, primero que nada pues les damos pues una felicitación, que este año sea de muchos éxitos, muchos logros para todos ustedes. Y pues para iniciar el año pues decidí platicar de este tema interesante, el tema de los comprobantes fiscales digitales, los últimos cambios que tenemos en el Código Fiscal de la Federación y el tema de las revisiones electrónicas, abordar en este breve espacio pues algunos comentarios de estas reformas que se vienen y que ya están vigentes a partir del 1 de enero de este año. Y que pues lo importante es que estemos enterados qué es lo que viene, qué cambios tenemos que aplicar dentro de las compañías, como despachos, como profesionistas, pues para que las personas a las que asesoramos pues tengan una buena integración con estos cambios en sus modelos contables, en sus controles internos, con su gente, la gente que les apoya en todos los procesos que llevan a cabo. Entonces, pues bueno, decidimos platicar de este tema porque me parece que el tema de los comprobantes fiscales digitales es algo que todos los días hacemos, todos los días los contribuyentes están efectuando tanto cancelaciones como emisiones y recepciones de estos documentos, que como ustedes saben son importantes para efectos de llevar a cabo una correcta deducibilidad de todos los conceptos que la ley nos permite llevar a cabo. Para aquellos que no son contadores, aquellos empresarios que seguramente nos estarán viendo en vivo o que probablemente verán esta cápsula posteriormente, el esquema fiscal mexicano se basa sobre todo en el impuesto sobre la renta, en un esquema de deducción de gastos, inversiones y demás conceptos en función a un comprobante fiscal, un comprobante que es autorizado por la autoridad, es emitido por el contribuyente y que es el soporte de las deducciones que tiene que tiene el contribuyente. Entonces, pues importante hablar de estos comprobantes. Cualquier pregunta, duda o comentario, con gusto la voy a estar atendiendo aquí en el Facebook. Yo voy a poder ver aquí sus preguntas. Les damos la bienvenida a todos aquellos que están conectados. Si nos mandan por ahí alguna señal de que están ahí, los puedo mandar un saludo. Yo veo por aquí conectado Julio Cabrera y a Chicari Guzmán, que están ahorita conectados. Tenemos 16 personas conectadas, esperando que se vayan incorporando a la emisión pues cada vez más personas. Pues bueno, como ustedes sabrán, desde el año pasado y bueno, esto puede decir que desde que está el tema de la emisión del comprobante fiscal digital por internet, ha surgido un gran conflicto y un problema para muchos de los contribuyentes que reciben documentos, toda vez que la cancelación de los comprobantes, pues siempre hasta el año pasado y todavía hasta el 31 de junio de este año, queda a potestad del emisor, es decir, el emisor cancela el documento en el momento en el que él considera pertinente. Y pues bueno, ha ocurrido muy frecuentemente que el comprobante fiscal digital se cancela en ocasiones por un error del emisor o por situaciones ajenas al receptor. Entonces, cuando el receptor se da cuenta de que se le canceló el comprobante fiscal digital, pues luego llega a la mente que la deducción pues está en peligro o ya no procede su deducción, toda vez que el artículo 27 en su fracción tercera establece que las deducciones autorizadas deben estar amparadas con un comprobante fiscal digital. Y este comprobante, la fracción 18 del mismo artículo señala que se debe de contar o debe de corresponder el comprobante de un gasto con el ejercicio por el que se pretenda la deducibilidad. Entonces, cuando nos cancelan un comprobante, por ejemplo, a muchos que seguramente les habrán cancelado un comprobante en 2016 y se los emiten en 2017, pues tenemos ese gran problema porque en 2016 no hay comprobante.
la cancelación de un documento lo que da como resultado es que no exista. No es lo mismo, por ejemplo, emitir un comprobante y después emitir una nota de crédito. Ahí el comprobante original no deja de existir, pero se le da efecto contrario a través de una nota de crédito. Entonces, cuando hablamos de una cancelación de comprobantes, pues el problema es que ya no existe. Entonces, a muchos contribuyentes les ha ocurrido esa situación en donde pues el comprobante está cancelado, no existe, y la deducción pues en principio no procedería en ese ejercicio. Si te lo emiten con posterioridad, pues subsanarías ese error de cancelación, pero si esto trasciende de un año a otro, pues vas a tener el problema de el requisito de la fracción tercera del artículo 27. Bueno, a raíz de los diversos problemas que se han originado por esta cancelación sin informar y sin pedir autorización, pues desde el año pasado la autoridad fiscal manifestó su intención de enviar una propuesta al Congreso de la Unión para que la cancelación procediera con permiso del receptor, es decir, cuando el emisor entregue el comprobante para que proceda a su cancelación, se debe de pedir autorización al receptor. Y esto pues la verdad me parece una buena medida, me parece una medida razonable, sobre todo para los casos en donde la cancelación no procede y el emisor lo quiere cancelar por alguna razón ajena a la verdadera operación que ocurrió. Entonces creo que en estos casos pues es razonable, es factible esta cancelación, que me parece, les comento yo, una buena reforma. Sin embargo, pues bueno, lo que ocurrió con la modificación del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, pues la verdad se quedó corta a todas las formas de emitir comprobantes, el tipo de contribuyente, tanto emisor como receptor, que se va dando. Entonces, a tal efecto, pues se tuvieron que publicar reglas de carácter general, que es importante tomar en consideración porque la cancelación procederá en algunos casos sin pedir permiso y en otros casos procederá en forma automática. Entonces, si les parece bien, vamos a analizar estos puntos que me parecen importantes, sobre todo porque se va a tratar de diversos documentos que va a emitir el contribuyente. Entonces, la reforma que les comentaba, el artículo 29A, se modifica en su cuarto párrafo, más bien se adiciona un cuarto párrafo y un quinto párrafo, estableciendo que el comprobante fiscal digital por Internet emitido por una persona únicamente se podrá cancelar cuando la persona a favor de quien se expida acepte su cancelación. Entonces, en este caso, pues vean, si ustedes ven la disposición, pues en realidad queda potestativa al receptor. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, en aquellos casos en donde yo, que emití un comprobante, lo deba de cancelar porque lo emití 2 veces. O porque me equivoqué. Si yo voy con el receptor y el receptor no me autoriza la cancelación, ahora el problema lo va a tener el emisor. Entonces esto, pues yo creo que ante estos problemas también nos vamos a enfrentar a partir de que entre en vigor esta modificación, porque actualmente el problema es del receptor, pero yo creo que también va a haber casos, seguramente los menos, pero en donde el receptor no autorice y ahora quien va a tener problema va a ser el emisor. Pero bueno, así como está la disposición modificada con esta adición de estos 2 párrafos, pues si no te da permiso el receptor, el emisor no podría cancelar el comprobante. Entonces ahí surgen muchas dudas, porque la cancelación va a ser a través de buzón tributario. No todas las personas tienen buzón tributario. Hay comprobantes que se emiten pues no a personas, por ejemplo el comprobante de público en general, en donde juntamos, sumamos varias operaciones de un periodo, ya sea semanal, diaria, mensual o bimestral para algunos contribuyentes, en donde se juntan operaciones de muchas personas que no pidieron comprobante. Entonces, ¿a quién le voy a pedir la autorización? Siguiente, por ejemplo, el caso de la nómina. Si yo emito comprobantes de nómina, recibos timbrados, el trabajador, o muchas de las veces el trabajador no tiene habilitado buzón tributario o no conoce de la forma de acceder a los servicios informáticos del SAT. Entonces, ¿cómo
¿cómo nos va a hacer manifiesta esta aceptación de la cancelación? Entonces, hay muchos casos de los que ya he comentado que las reglas de carácter general ya lo han previsto, ya lo están incorporando para que se facilite el mecanismo de cancelación de comprobantes fiscales digitales. Sin embargo, creo que hay por lo menos un caso que me llega a la mente que queda pendiente de regular. Entonces, si vemos cómo queda esta disposición, el SAT pues tiene que emitir reglas, ya las emitió en la resolución miscelánea publicado el pasado 23 de diciembre, pues ya contempla las reglas de la cancelación como un punto novedoso a través de transitorios de la modificación de este artículo 29A, fracción primera de las disposiciones transitorias. Se establece que esta mecánica de cancelación entra en vigor a partir del 1 de mayo del 2017. Sin embargo, en reglas misceláneas, en transitorios, nos dan un plazo diferente, es decir, va a entrar en vigor esta mecánica de cancelación a partir del 1 de julio del 2017. Entonces tenemos 6 meses todos los contribuyentes para adoptar mecanismos que nos permitan pues una mecánica de cancelación pues adecuada, tomar medidas, capacitar a la gente que está a cargo pues de la facturación, de la recepción de cobros, autorización de pagos, pues para que pueda haber una revisión correcta de los comprobantes y pues no tengamos problemas en cuanto a la cancelación. Entonces, esto es en cuanto a lo que está señalado en ley. El mismo artículo 29A en relación a la regla 27138 de la resolución miscelánea, pues nos señala que primero para que proceda la cancelación se tiene que enviar al receptor una solicitud a través de buzón tributario. Si el receptor o el emisor no tienen buzón tributario, luego entonces no vamos a poder llevar a cabo este procedimiento de cancelación. Entonces va a haber problemas en donde seguramente tú emitas un comprobante y si el receptor no tiene buzón tributario o no lo ha activado, nunca le va a llegar esta solicitud de cancelación, lo cual pues bueno, seguramente van a tener que existir muchas más reglas de carácter general que nos ayuden a pues corregir este tipo de situaciones. Recordemos que siempre una regla cuando nace no es perfecta, la autoridad no es perfecta, pero como se van dando las operaciones y las problemáticas, pues seguramente nos emitirán reglas de carácter general. Entonces, esto es en una primera instancia, hay que enviar una solicitud de cancelación a través del buzón tributario y una vez recibida esta solicitud o aceptación, esta regla de miscelánea establece que la negación o aceptación de la cancelación se tiene que dar dentro de las 72 horas siguientes a la emisión o a la solicitud que haga el emisor del comprobante. Entonces, aquí también pues bueno, tenemos varias situaciones que comentar con todos ustedes, porque resulta que estas 72 horas, ¿cómo las vamos a contar? Pensemos que yo emito un comprobante fiscal el día viernes a las 6 de la tarde y de ahí en adelante pues cuentan 72 horas, o a partir de qué momento debemos de contar estas 72 horas para hacer manifiesta la aceptación o negación. Vamos a imaginar que yo soy el que recibe el comprobante. El viernes a las 6 de la tarde pues me fui de la oficina, dejé mi computadora para regresar el día lunes a mis labores. ¿Y qué va a ocurrir? Ya contaron esas 72 horas entre el viernes y el domingo, y cuando llegue el lunes ya no procederá esta cancelación, o no contaremos con los sábados, domingos o las horas inhábiles. Recordemos que el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación nos habla de días hábiles y también horarios hábiles, pero para llevar a cabo diligencias de la autoridad y plazos. Entonces aquí la situación que yo vería es qué va a ocurrir con estas 72 horas.
Muy probablemente lo que va a ocurrir es que esta aceptación o esta solicitud va a llegar al receptor a través de una notificación a través de buzón tributario. Si llega a través de una notificación por buzón tributario, que yo creo que es lo más adecuado, lo que va a proceder entonces es ahora sí contar los plazos, porque el receptor, una vez que le lleva esa cancelación, recordemos que la notificación a través de buzón tributario surte efectos el día siguiente de su apertura, pero también contamos con los 3 días en donde el receptor del documento puede no verlo, y si no lo ve, a partir del día 4 comienza o se da su notificación. Pero en este proceso no contamos ni con los sábados, los domingos, los días festivos, las vacaciones del SAT, y también tenemos horarios habilitados para llevar a cabo este tipo de procedimientos. La regla que regula el buzón tributario pues establece que nunca llegarán al contribuyente notificaciones antes de las 9:30 ni después de las 6 de la tarde. Entonces, si esto se va a llevar a cabo a través de una notificación, que yo les comento que yo creo que es lo que debe de ser, pues no vamos a tener problemas con contar o no los sábados, domingos y los días festivos para poder llevar a cabo la cancelación, para que no llegue yo el sábado con la sorpresa de que ya no puedo cancelar un comprobante o ya no se va a hacer manifiesta la cancelación, porque si el receptor no manifiesta aceptación o negación en estas 72 horas, el emisor lo va a poder cancelar en el momento en el que él decida. Entonces ahí vamos a tener también problemas si no se hace esto a través de una notificación al contribuyente. Entonces, punto interesante de revisar, pues vamos a tener que estar atentos al buzón tributario cuando esto entre en vigor, y esto para muchos o para algunos contribuyentes sí les va a resultar en una carga adicional, porque piensen en contribuyentes que emiten comprobantes muchos, 1,000, 2,000 comprobantes, tanto de ingresos como de gastos que reciban. Entonces, para estar atento con esta mecánica de cancelación, pues sí van a tener que adoptar medidas que les permitan cerciorarse con un tiempo más rápido de si un comprobante que emitieron está cancelado o si recibieron un comprobante con errores, para que proceda esta mecánica. Entonces, pues bueno, reglas que ya están publicadas, y como comenté, entrarán en vigor a partir del 1 de julio de este año. Esta misma regla, como ya había comentado, establece que el receptor se entiende, o se va a entender que el receptor acepta la cancelación cuando no hace manifestación alguna a través del buzón tributario una vez que le llega la solicitud por parte del emisor. Entonces, esto pues es importante tenerlo presente, porque si yo no manifiesto una negación, automáticamente se entiende que se acepta la cancelación. Entonces, tenemos únicamente estas 72 horas para llevar a cabo este procedimiento. Entonces, pues bueno, les damos la bienvenida a todas aquellas personas que se están conectando en este momento. Por ahí tenemos a Iván Nicolás Marín, Marcos Díaz, que nos manda por ahí un saludo. Buenos días, Marcos Díaz. Carlos García también está por ahí, que nos dice que está presente. Al parecer creo que no tenemos problema con el audio ni con el video. Isaac Emanuel Guzmán nos manda ya la primera pregunta y vamos a contestársela en este momento. Feo Flores también nos hace preguntas y de una vez, si quieren, las vamos contestando. Isaac nos pregunta: no timbré algunos recibos de nómina en 2016. Al timbrarlos en 2017, ¿ya debe de traer los nuevos complementos o no? Pues bueno, como es una regla de procedimiento, Isaac, ya debes de incorporar el nuevo complemento del CFDI a estos recibos de nómina a partir de 2016. Y pues bueno, también te comento que vas a tener problemas con tu deducibilidad. Porque como no emitiste un comprobante en la fecha en la que lo debiste haber hecho, pues no vas a cumplir con el requisito de contar con el comprobante de esa nómina. Entonces, muy probablemente, si no timbraste la nómina en 2016, vas a tener problemas con la deducibilidad en 2017. Y el tema del nuevo complemento de timbrado para 2017, hay que recordar que también tuvimos una ampliación de plazo.
primeramente los transitorios y la resolución miscelánea establecen que a partir del mes de abril vamos a llevar a cabo este nuevo timbrado, y también hay un nuevo plazo que se va hasta el mes de julio de este año. Entonces, tener cuidado ahí por ahí, Isaac, para llevar a cabo esta cancelación. Feo Flores nos comenta: para realizar venta en parcialidades, ¿cómo se emite un comprobante fiscal digital antes de que entre el complemento de pago? Pues mira, Feo Flores, siempre ha estado regulado en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 29 y 29A, que cuando tú emitas un comprobante fiscal digital y que en el momento se lleve a cabo el pago o con anterioridad, y si fuera una exhibición, tú debes de manifestar esa situación en el comprobante. En el comprobante debes de señalar si el pago se hace en una sola exhibición. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo voy a hacer un comprobante en parcialidades? Si yo hago un comprobante fiscal digital y este se va a pagar en parcialidades, conforme al código no hay obligación de señalar si se paga o no en parcialidades, sino tú vas a emitir un comprobante con el método de pago NA y sin señalar una sola exhibición y o en parcialidades, pero el mismo Código Fiscal de la Federación establece que cuando tú recibas cada pago correspondiente a ese comprobante, debes emitir un comprobante fiscal digital por cada pago. Y pues por supuesto que deberá de llevar a cabo o deberá de contemplar el nuevo complemento de pagos, porque hay que recordar que este complemento de pagos, pues lo que viene a hacer es complementar esta disposición del código que siempre ha estado y que no ha entrado en vigor en su plenitud por la mecánica en la que hemos estado y las facilidades que ha dado la autoridad. Hay que recordar que el tema del método de pago durante mucho tiempo quedó en suspenso, porque en reglas de carácter general nos permitieron emitir comprobantes señalando NA en el método de pago. Entonces, muchos comprobantes siempre se fueron con la expresión NA en el método de pago. No así el tema de las parcialidades, porque este sí ha tenido una regulación un poquito más exhaustiva por parte de la autoridad, déjenme decirlo así, porque pues bueno, si hay parcialidades hay que emitir un comprobante por cada parcialidad. Entonces, tener cuidado con este nuevo complemento que va a entrar en vigor este año para que no tengan problema con su deducibilidad. Y sobre todo, quisiera comentarles que el tema del comprobante, transponer estos dos temas, porque la emisión del comprobante al final del día va a tener efectos en las revisiones electrónicas que haga la autoridad fiscal. Sino, piensen ustedes por qué razón ahorita nos obligan primero a tener un comprobante fiscal digital de nómina con un nuevo complemento que nos va a incorporar datos obligatorios y que no nos van a timbrar si el RFC no existe, si no le incorporas datos que conforme a la regla y a la estructura del comprobante deban de ser obligatorios. Primeramente porque en 2014 eliminaron todas las declaraciones informativas y en especial esta que tiene que ver con los salarios. Cada año, el 15 de febrero, a la autoridad fiscal le entregábamos esta declaración informativa informándole de todos los pagos que recibía un trabajador. Entonces ahí pues, la autoridad se daba cuenta si se le hacía cálculo anual, cuánto se le retenía, si había diferencias que retenerle al trabajador o si le resultaba un saldo a favor. Este procedimiento lo hacía y lo seguirá haciendo el patrón, pero la información se le entregaba a través de esas declaraciones informativas. Ahora que a partir del año 2017 sea el primer año en donde no vamos a entregar declaraciones informativas, pues la autoridad se va a quedar sin esa información valiosa para tener el control de este sector de contribuyentes. Luego entonces el complemento o lo que va a venir a sustituir esta información que obtenía la autoridad, pues invariablemente va a ser el comprobante fiscal digital. El comprobante fiscal digital le va a dotar a la autoridad de toda esta información que le entregábamos a través de la informativa DIM
presentada a más tardar el día 15 de febrero, pero ahora en tiempo real, porque en el momento del timbrado del CFDI de nómina, pues va a tener la autoridad toda esta información de nuestros trabajadores para que pues lleve a cabo los procedimientos de fiscalización y de control que pues bueno adopte y que tengan en lo interno. Entonces pues es importante adoptar pues lo más pronto posible esta mecánica de emisión de CFDIs de nómina, pues para que no queden ustedes con problemas, y sobre todo hacerlo con la mayor anticipación posible. Recordemos que independientemente del plazo que ya se otorgó, todos los CFDIs que estés timbrando con la versión anterior, la versión 1.1, se deben de volver a timbrar. ¿Por qué? Porque este complemento 1.1 no tiene la información que la autoridad necesita para controlar y fiscalizar a estos contribuyentes y también al patrón. Entonces, por eso esta prórroga consiste, o esta facilidad consiste en que tú puedes seguir timbrando con la versión anterior en este primer periodo del año, pero posteriormente vas a tener que retimbrar todos tus recibos para que se incorporen al complemento 1.2, y esto pues es razonable. Y si llegara a existir una nueva facilidad o una nueva prórroga, mi opinión es que va a consistir en tiempo, no en el hecho de que te permita no timbrar o que te dejen timbrada la nómina con el complemento 1.2. Entonces yo sí se lo sugiero, porque me parece que la facilidad nunca será en el sentido de que te dejen o permitan que no emitas tus comprobantes fiscales digitales. Entonces pues bueno, importante tener ese punto presente. ¿Qué otro punto interesante? Fíjense que la regla que estamos en comento, pues tiene algunos aspectos interesantes. Por ahí también voy a leer algunos comentarios que nos hacen aquí a través de Facebook. Les damos la bienvenida a todos aquellos que se están incorporando y aquellos que nos hacen también el favor de compartir esta transmisión con algún compañero, algún colega. Les recuerdo que todos los lunes a las 5 de la tarde tenemos nuestra emisión ya de fijo, en donde participa el contador público y maestro en auditoría, Juan Carlos Victorio Domínguez, quien es titular de esta emisión que transmitimos los días lunes. Pues para que se conecten, este año vamos a tener pues muchos programas con muchos temas interesantes para que ustedes nos puedan compartir también sus experiencias. Este programa se hace con ustedes, de las opiniones, las solicitudes que nos hacen llegar a través de Facebook o en los correos electrónicos que aparecen en sus cintillas, para que nosotros podamos programar estos temas que seguramente serán de su gran interés. José Luis Raúl Mesa nos manda saludos, José Raúl. Héctor Jasso también nos manda saludos, y Marcos Díaz nos manda saludos desde Acayucán. ¿Qué estado es, Marcos Díaz? Y pues bueno, a todos los que se están conectando, ya somos 34, les damos las gracias. Y pues bueno, si les parece bien, me gustaría comentar esta regla, porque resulta que es interesante el tema de la cancelación. Esta regla que estamos comentando con el tema del CFDI establece también que se puede cancelar el CFDI sin necesidad de que haya aceptación del receptor cuando, primero, se trate de una operación menor de 5,000 pesos o de hasta 5,000 pesos. Si el comprobante que emitiste no supera o es hasta por la cantidad de 5,000 pesos, y esto importante, habla de ingresos, por lo tanto no vamos a incluir el impuesto al valor agregado, o sea, son 5,000 pesos más IVA. Tú puedes cancelarlo sin que le tengas que pedir permiso al receptor del documento. Yo aquí pues bueno, creo que la verdad, no sé ustedes qué opinen, me parece una regla un tanto discriminatoria, ¿no? Pues ¿qué pasa con un comprobante de 5,000 pesos? ¿A poco es menos el que recibe un comprobante de 5,000 pesos y pretende la deducción que uno que lo recibe por 10,000 pesos o por 7,000 pesos o por 1,000,000 de pesos? En esos casos pues bueno, creo que a estos contribuyentes se les está negando este derecho de poder ejercer el derecho de la aceptación de la cancelación. Por lo tanto, yo creo que en casos en donde la cancelación no proceda y se les cancele, yo creo que debe de haber medidas tanto de
en cuanto a los juicios que interpongan estos contribuyentes, porque si no es una situación que esté en sus manos, luego entonces la cancelación puede considerarse como ilegal y porque estaría violentando sus derechos a ellos como contribuyentes. Pero bueno, eso sería otro tema que analizar. Siguiente, pues el tema de la cancelación de los comprobantes de nómina, egresos y traslado. No necesitamos pedir autorización a nadie, es decir, ni al trabajador ni a nadie para que podamos cancelar estos comprobantes. Esto pues me parece razonable porque un gran número de trabajadores no cuenta con buzón tributario. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo esta cancelación si va a ser a través de buzón tributario? Yo les puedo decir que los contribuyentes, personas físicas que cuentan con buzón tributario, generalmente son aquellas que acostumbran cada mes de abril presentar su declaración anual. Y no todos los días lo están revisando, porque también es otro problema. Para que tú puedas manifestar la cancelación o aceptación, tiene que ser a través de buzón tributario. Pero bueno, aquí el patrón tendría la facilidad de que si tiene buzón tributario, le manda la solicitud y no le contesta en estas 72 horas, pues también procedería a su cancelación. Pero bueno, la regla permite que en este tipo de comprobantes la cancelación sea automática sin pedir autorización. Me parece una medida, una regla favorable, sobre todo por la facilidad y el tipo de contribuyente del que se trata para poder pedir esa autorización. Siguiente, aquellos comprobantes que se emitan a contribuyentes del RIF, es decir, si yo emito una factura por servicios que le di a un RIF o por venta de productos que le hice también a un contribuyente del RIF, también procede la cancelación de forma automática. Yo no sé si aquellos contribuyentes del RIF sean contribuyentes menores o que tengan menos derechos que los demás. Creo que la regla también me parece, o mi parecer, resulta un poco discriminatoria por el tema del RIF. Yo creo que más bien se hizo por el tema de que pues son contribuyentes con facilidades, que tienen facilidades, que no tienen controles ni la información tan al día ni tan adecuada como los demás contribuyentes. Entonces ahí la cancelación tendría ese problema de que fuera mucho más fluido o más rápido. Entonces, contribuyentes del RIF se les puede cancelar el comprobante sin pedirles permiso. Los comprobantes que emitan o se emitan a través de mis cuentas o a través de este portal de registro contable simplificado que tiene el SAT en su página, procede también la cancelación de forma automática. Y aquí pues hay que recordar que hay muchos contribuyentes que pueden emitir comprobantes a través de mis cuentas. Contribuyentes de arrendamiento, honorarios, del RIF, ellos que puedan emitir comprobantes a través de este portal los van a poder cancelar sin ningún problema. Y pues bueno, habría que revisar qué problemáticas tendremos en lo posterior. Siguiente, comprobantes campares, retenciones e información de pagos, que aquí es lo que también me resulta un poquito delicado. No sé qué opinión tengan ustedes. Quisiera escucharla para que también participen en esta breve emisión que estamos haciendo para ustedes, porque resulta que el comprobante de retenciones, pues bueno, al final del día, no en todos los casos estamos obligados a emitir un comprobante fiscal digital por retenciones. Recuerden que la ley de ingresos y las reglas de carácter general nos dan la facilidad de que si tú emites o recibes más bien un comprobante fiscal digital que ya contempla o que ya incorpora las retenciones que debes hacer, ya no estás obligado a emitir otro comprobante con las retenciones y las constancias de retenciones. Esto está por reglas de carácter general y la constancia a través de la ley de ingresos de la Federación. Sin embargo, pues bueno, la preocupación que me da en esta cancelación automática es en cuanto a la información de pagos, porque el comprobante fiscal digital que se emita con el complemento de pago, ese comprobante fiscal va a tener efectos para contribuciones o impuestos que se causen y se calculen a flujo de efectivo, y va a tener repercusión en aquella persona que deba acreditar
algún impuesto o deducir un concepto a flujo de efectivo. Entonces, creo que en este punto, en mi opinión, la autoridad tiene que ser un poquito más rígida para pedir la autorización en el comprobante de pagos. Pensemos, acabo de hacer el día de hoy un pago por una adquisición de mercancía, de producto, de un servicio, de algo que me genera IVA acreditable. En el momento en el que yo pague, si es en parcialidades, me tienen que dar otro comprobante que contemple el complemento de pagos. Ese comprobante va a tener efectos para IVA, para IEPS o para otra contribución que sea a flujo de efectivo. Si es, por ejemplo, un comprobante con una sociedad civil o con una persona física, pues la deducción procede al pago. Entonces, ese comprobante fiscal digital que contempla el complemento de pagos, en mi opinión, procederá para acreditamientos de IVA, acreditamientos de IEPS y deducciones a flujo de efectivo. Entonces, ¿qué va a ocurrir si si el emisor lo cancela cuando se le pegue la gana? Porque la regla de carácter general permite que no solicite autorización. Pues entonces mi acreditamiento o mi deducción a flujo de efectivo con este comprobante pues va a tener problemas en su mecánica de operación. Entonces, pues es importante tener en cuenta qué va a ocurrir con ese comprobante fiscal digital que tenga el complemento de pagos. Siguiente facilidad que nos dan para no pedir autorización es el comprobante emitido a público en general, que me parece lógico, razonable, toda vez que cuando emitimos un comprobante de público en general es porque no nos proporcionaron datos fiscales, porque el receptor no pretende la deducción ni el acreditamiento. En comprobantes de público en general, pues puedes hacer uno por operación o puedes juntar varias operaciones en un solo comprobante. Luego entonces, ¿cómo yo o a quién le tendría que pedir la autorización? Entonces, pues bueno, me parece razonable que en comprobantes con público en general no se tenga que pedir la autorización. Emitidos con residentes en el extranjero, tampoco procede pues el permiso, no hay que pedir autorización. Y cuando se cancelen dentro de las 72 horas siguientes a su expedición. Si se cancela 72 horas siguientes a su expedición, no tienes que pedir permiso. Entonces aquí pues es importante que el contribuyente pues tenga pues la información necesaria y los datos que le lleven o que le permitan identificar si emitió correctamente o incorrectamente un comprobante fiscal digital para que no tenga que pedir permiso, no importando el importe, no importando con quién o con qué tipo de contribuyentes fue. Tú puedes cancelar el comprobante una vez o antes de que transcurran estas 72 horas. Transcurridas las 72 horas, pues vas a tener que meterte o incorporarte a la mecánica de cancelación que hemos comentado pues en esta pequeña charla. Entonces, pues es importante, es interesante que ustedes como contadores, como colegas, como asesores, pues tengan idea de la problemática que pueda surgir con sus clientes, con a las personas que asesoran, pues para que estén preparados. Yo creo que el éxito de cualquier asesor es pues no necesariamente estar enterado de la modificación, sino qué va a ocurrir con esta modificación que acaba de llevar, qué problemáticas, qué beneficios, qué ventajas vamos a tener en este sentido. Por aquí pues bueno, no tenemos más preguntas. A los que nos están viendo en vivo, les comento que es una pequeña cápsula en vivo para pues llevarles a cabo esta pequeña información que me parece que es importante, sobre todo porque todos los días la hacemos. Daniel Sotelo nos dice: excelente las aclaraciones fiscales, saludos desde Rosarito. ¿Dónde es Rosarito, Daniel Sotelo? Me imagino que es en el norte, pero ¿en qué estado? Marcos Díaz nos saluda desde Veracruz, Acayucán, Veracruz. Y pues bueno, tenemos ya a 53 personas conectadas ya el día de hoy, lo cual pues nos da bastante gusto al equipo de producción, que pues todos los días que tratamos de hacer estas pequeñas transmisiones se esfuerza para que pues tengamos una excelente calidad en el audio, en el video y en todo lo que les estamos transmitiendo. Y pues bueno, les damos también las gracias a toda la gente que está en el staff de producción.
Y pues bueno, pues esto pues me parece interesante. La regla de carácter general que hemos estado comentando a través de transitorios, específicamente el 36º, establece que, si bien es cierto, el transitorio del Código Fiscal de la Federación señala que entrará en vigor esta mecánica de cancelación a partir del 1 de mayo, este 36º transitorio de la Resolución Miscelánea del 2017 nos da un plazo a partir del 1 de julio. Es decir, a partir del 1 de julio de este año vamos a tener que incorporar a nuestros sistemas contables, a nuestro personal, a nuestras áreas de cobranza, de crédito y de pagos, todos los medios necesarios para que podamos llevar a cabo la cancelación correcta, adecuada y en tiempo de todos nuestros CFDIs que emitimos en nuestras operaciones diarias y cotidianas. Entonces, pues importante tener en cuenta esta situación. Dudas, preguntas, amigos de Facebook. José Orza Azul nos manda saludos. Gracias por compartir, pues gracias a ustedes por escucharnos, por conectarse a estas pequeñas charlas. Nos manda saludos desde Tepic, María José Orza Azul. Héctor Jasso nos manda felicitaciones, excelente exposición, a ustedes por escucharnos. La realidad es que si ustedes ven, todos los que pues actualmente nos incorporamos a estos medios electrónicos, esta facilidad de llegar a ustedes de una forma pues más sencilla, más adecuada, sinceramente aquí desde la comodidad de la oficina y ustedes desde la comodidad de su casa, de su celular, de su auto, en donde nos estén escuchando, pues la verdad es que es una forma de llegar a ustedes, de hacerles llegar esta información que seguramente les dará una idea de todo lo que tenemos que hacer como contadores. Ivonne Ramírez nos manda saludos, excelente y oportuno el tema. Rubén Martínez nos manda saludos desde Texcoco. Un saludo también a Rubén Martínez, que nos escucha y nos ve desde Texcoco. Y pues ya estamos llegando casi a las 60 personas conectadas, lo cual pues la verdad nos da mucho gusto. Me darían ganas de conectarme todos los días para que con 60 personas nos estemos comunicando y platicando de estos temas que la verdad en lo particular me apasionan y me gustan. Marcos Díaz nos hace una pregunta y nos dice: ¿qué pasa con los comprobantes de un ejercicio expedido en otro diferente? Pues bueno, tienes que tener mucho cuidado, Marcos Díaz, porque la deducción de un gasto tiene que estar amparada con un comprobante y debe de cumplir con los demás requisitos que establece el artículo 27 del Código de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Uno de estos requisitos es que cuando tú pretendas la deducción de un gasto, el comprobante debe de corresponder al ejercicio por el que pretendas la deducción. Entonces, si tú en 2016 tienes una operación en donde no tienes el comprobante, entonces yo te diría, no busques la deducción en ese año, búscala en el siguiente en donde vas a tener el comprobante. Pero va a depender también del tipo de operación, porque ¿qué pasa si se trata, por ejemplo, de una sociedad civil o de una persona física, honorarios, arrendamiento? Hay que recordar que en esos casos en donde estos contribuyentes pagan el impuesto a flujo de efectivo, el requisito del artículo 27 en la fracción octava te dice que para que proceda la deducción, el pago debe de estar en el ejercicio. Y la fracción 18 te dice que el comprobante debe de estar también en ese ejercicio. Entonces, en este tipo de operaciones debe de converger tanto el pago como el comprobante. Si tú te desfasas en alguna de estas, pues vas a tener problema, porque si tienes el pago en 2016 y el comprobante en 2017, no procederá la deducción, o viceversa. Tienes el comprobante en 2017 y el pago en el comprobante en 2017 y el pago en lo repito, el comprobante en 2016 y el pago en 2017, pues tampoco vas
a llevar a cabo estos dos requisitos. Entonces vas a tener que llevar ahí una mecánica. Muchos prefieren cancelar el comprobante y que les emitan uno nuevo en el siguiente año para que puedan hacer el pago sin ningún problema. Entonces tendrías que revisar sobre todo qué tipo de operación, Marco Díaz. Cada tipo de operación, cada comprobante es diferente, porque no te puedo hablar de una regla general, me equivocaría si te la doy. Luis Joel Millán, él nos dice que va llegando. Bienvenido, Luis Joel. ¿De qué trata la actualización del RIF? Pues mira, ahorita no estamos platicando del tema de la actualización del RIF. Es un curso que tenemos programado para el próximo lunes 9 de enero, donde el contador, el maestro Juan Carlos Victorio va a hablar pues de todos los cambios que se han dado en el RIF, sobre todo porque hay un cambio muy interesante en el impuesto sobre la renta. Recordemos que este año ya entró en vigor la regla en el que, o esta modificación del artículo 111, en donde los contribuyentes del RIF van a poder hacer pagos no definitivos bimestrales, sino van a ser provisionales, con la posibilidad de presentar declaración anual. La presentación de la declaración anual te va a dar beneficios, pero es importante que se analice el tema, toda vez que la regla de miscelánea que regula esta parte pues no nos permite hacer muchas cosas que creíamos que íbamos a poder hacer al presentar declaración anual. Entonces es un curso de actualización que es importante que estemos enterados, sobre todo si manejamos a los contribuyentes del RIF. Y pues también, para hacer un pequeño comercial, el próximo mañana, el día de mañana, el día sábado, tenemos un curso de timbrado de nómina con el nuevo complemento. Ahí se va a analizar todo el tema del timbrado de nómina, qué requisitos adicionales debemos de cumplir para tal efecto, qué hay que tener a la mano, qué información tenemos que tener de cajón para que el timbrado no nos genere problemas. Fíjense que aquí en el despacho, en el mes de diciembre, cambiamos ya el programa, actualizamos el sistema y nos dimos cuenta que hubo unos trabajadores, fueron los menos, en donde no nos permitió timbrar el sistema. ¿Por qué? Pues el sistema, el PAC, tiene que hacer una validación de RFC. Si el RFC no existe, no te van a permitir la validación. Entonces es importante que actualices tus documentos laborales, tus archivos de trabajadores, para que no estés con problemas en el momento de timbrar, ¿ok? Marcos Díaz nos dice: hay una regla que me permite pedir comprobantes antes de presentar mi declaración anual. Marcos, quisiera que revisaras tu ley, ojalá y la puedas tener ahí a la mano, porque si es la que yo estoy pensando, me parece que, en mi opinión, se ha malinterpretado. Mira, si tú checas, Marcos Díaz, el artículo 27 en la fracción 18, me parece que es la última oración, me parece que es la última oración de ese artículo, en el primer párrafo, ahí te dice que la deducción de un gasto o el comprobante de un gasto, y ojo, hago la aclaración, de un gasto, debe de corresponder al ejercicio por el que se pretenda la deducción. Entonces, en ese sentido, entendemos que comprobante debe de tener fecha 2016 para que puedas deducir en 2016. Ahora, esa misma disposición, en un parrafito más adelante, te dice: tratándose de la documentación comprobatoria, esta se obtenga a más tardar en la fecha en la que el contribuyente deba de presentar la declaración anual o la presente. Ahora, quisiera comentarte, Marcos Díaz, que en mi opinión se ha malinterpretado esa disposición, porque te habla de obtener la documentación, obtener el comprobante, no la fecha que debe de tener el CFDI. La fecha del CFDI está regulado en este artículo 27.18, primer párrafo, últimas oraciones. Pero esta regla que te comento de la obtención del comprobante es diferente, porque aquí ya se emitió el comprobante y este requisito te versa en que tú obtengas el documento antes de presentar la declaración anual. ¿Por qué? Pues porque la tenías perdida en tu correo electrónico, la tenías abajo de tu colchón, en el coche del contador, extraviado.
en esa fecha lo debes de obtener para que proceda la deducibilidad. Entonces yo creo que, en mi opinión, se confunde, porque podía entenderse que entonces el comprobante pudiera tener fecha de hasta el mes de marzo del año siguiente para que proceda su deducibilidad. Ejemplo, este año en 2016, y cosa que yo considero que no es correcta. Entonces te doy mi opinión, y eso es, Marcos, mi opinión. Creo yo que se ha malinterpretado esa disposición. Luis Joel Millán, bueno, esto ya nos había comentado. Paz SG nos hace aquí una recapitulación y nos dice: para recapitular y a manera de resumen, ¿cuáles son los puntos que se deben considerar en la elaboración de esta primer nómina fiscal del año? ¿Cuáles son los puntos que debo tener presentes si tengo personal tanto en outsourcing como en nómina propia? Son temas bien amplios, bien delicados. Quisiera darte un panorama muy general, pero no con esto quisiera decirte que es todo. Yo te invito a que te involucres más al tema de la nómina y al tema del outsourcing. Si tú estás pagando outsourcing, tienes que establecer mecanismos de control para que te den recibos de nómina de la gente, acuses de recepción del comprobante de la gente, pago del seguro social de la empresa de outsourcing, pago de las retenciones de ISR y pago del IVA. Porque si no cumples con estos 5 requisitos, los primeros 4 no puedes deducir, y los 5 juntos no puedes acreditar la nómina. Entonces, pues es importante que tengas muy bien presentes estos requisitos para que proceda tu deducción. En el tema de tu complemento de nómina, pues es importante que revises exhaustivamente qué te va a pedir el sistema o tu PAC obligatorio para que puedas timbrar tu nómina sin ningún problema. Si no tienes esa información a la mano, no te va a dejar timbrar. Ejemplo, el RFC. Vamos a pensar que tú crees que tienes todos tus RFCs perfectos, tienes tus RFCs de tus trabajadores, y en el momento de timbrar te va a mandar un botón rojo que te va a decir: no te dejo timbrar porque hay RFCs que no existen. Entonces tú te vas a quedar: oye, pero yo tenía estos RFCs, toda la vida he timbrado con ellos, toda la vida he enviado mis informativas con estos RFCs. ¿Qué pasó? Pues bueno, no existe ese RFC. Te mintió el trabajador, o a lo mejor te metiste a una página de internet en donde te dijo: obtenga su RFC y CURP gratis. Esos generadores de RFC y CURP utilizan los algoritmos que utilizaría el SAT, y a veces se parecen, pero no es necesariamente que es el que esté inscrito o el que te vayan a dar. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso, Paz. Los invitamos a que el día de mañana estén en este curso de nómina digital que va a impartir un gran amigo y maestro, el maestro Francisco Yáñez Ledesma. Héctor Jasso nos pregunta: ¿se transmite en vivo? Sí, Héctor, hay una modalidad en línea que se transmite, tienen chat, les mandan material y lo ven en una plataforma de visualización en calidad HD. Entonces también lo pueden ver, por si no están aquí en la Ciudad de México, también pueden ver tanto el curso de nómina digital o del RIF que tenemos para el día lunes, también en vivo. José Eduardo Méndez se unió, lo conozco perfectamente, fue un alumno mío. Cruz López: se perdió la señal. Yo creo que se le perdió a nuestra amiga Luz, porque creo que todos están conectados en el programa. Yo lo estoy viendo aquí en mi celular, entonces yo creo que más bien fue problema de Cruz López. Marcos Díaz nos manda saludos. Yarixa de Dios nos dice: disculpe, cursó el segundo semestre de la licenciatura de contaduría. Bueno, más bien ella cursa el segundo semestre de la licenciatura en contaduría. Me gustaría saber qué libros me recomienda para aprender más de esta carrera. Yarixa de Dios, bueno, yo lo primero que te recomendaría es
apréndele a tus maestros, apréndele lo más que puedas a tus maestros y no te quedes con ninguna duda. Ahí es donde vas a comenzar a aprender. Los libros, te puedo recomendar muchos, pero no lo voy a hacer en este momento porque no sé ni cuál recomendarte. Yo te voy a ser muy sincero, no soy... no consulto mucha bibliografía. Lo que trato de hacer en el tema profesional es cada vez que sale una modificación, trato de estudiarla, la estudio, la comparto así como con ustedes el día de hoy y doy cursos. Eso pues me ayuda mucho al estar al día y el no necesitar estar consultando alguna bibliografía. Ahora, cualquier bibliografía que tú puedas consultar te va a ayudar. Ahora tienes que revisar, como eres una estudiante de primeros semestres, tiene que ser una bibliografía estudiantil, porque en el tema fiscal hay muchos conceptos, muchas situaciones que cuando vamos empezando no lo entendemos hasta que tú te vas familiarizando. Entonces te lo tienes que explicar con un lenguaje diferente. Entonces primero te recomiendo que aprendas a tus maestros, no te quedes con dudas y pregunta. 2, cualquier bibliografía que sea estudiantil te la puedo recomendar. Hay muchos libros, Tax Editores, ISEF, vaya, hay muchas editoriales que publican y que te pueden seguramente ayudar. Hay algunos que son buenos libros, hay unos libros que no son tan buenos porque nada más copian y pegan el texto de ley. Entonces, pues bueno, no quisiera ahorita recomendarte un mal libro solamente porque lo haya escuchado. Bernardo Clemente Vázquez nos manda saludos desde Tehuacán, Puebla, y se conectan por ahí amigos míos. Jorge Alberto Martínez Campos, un excelente amigo de generación, te mando un saludo, amigo. Y nos manda otra pregunta, Paz, nos dice: un ejecutivo regresó de viaje el día de hoy y me entregó comprobantes de la última semana de diciembre y de los primeros días de enero. Son gastos a reembolsar. ¿Qué problema de deducción puedo tener? Pues ninguno, Paz. Simplemente regístralos en contabilidad haciendo la separación. Los que tengan fecha de diciembre, regístralos en el mes de diciembre, y los que tengan fecha de enero, pues regístralos con fecha de mes de enero. Entonces ningún problema. Por ahí nos manda saludos Jorge Alberto Martínez. Saludos, amigo. Tenemos pendiente ahí una comida. Ojalá y nos podamos organizar con nuestros amigos para que podamos ir a comer. Un saludo. Yarixa de Dios nos manda igual saludos, gracias por la pregunta, y nos manda saludos desde Tepic. Entonces, pues bueno, importante estos cambios que tenemos. Y pues bueno, amigos, si no tienen alguna duda, estamos llegando a la parte final de esta emisión, hablando de comprobantes. Como ustedes verán, cualquier tema que podamos abordar en verdad es amplio, y siempre va a haber algo que tengamos que entender, aprender y aplicar en nuestra vida profesional. Entonces, si ustedes no tienen alguna otra duda, les agradezco que se hayan conectado el día de hoy, invitándolos a que participen el próximo lunes a las 5 de la tarde. Este lunes vamos a tener una emisión especial. Voy a conducir el programa en una primera parte y vamos a emitir un fragmento del curso que va a estar dando en vivo el maestro Juan Carlos Victorio Domínguez, el cual va a estar hablando de la actualización y todos los cambios que tiene el régimen de incorporación fiscal en 2017. Entonces vamos a tener una parte de programa y una emisión en vivo del curso que va a estar dando el maestro Juan Carlos Victorio Domínguez. Y también los invito a que el día de mañana, si no pueden o no pudieron estar presentes o en línea con el curso de nómina digital y el complemento 1.3, los invito a que se conecten en Facebook para que puedan ver un fragmento de este curso el día de mañana, impartido por el maestro en
contribuciones y especialista fiscal, Francisco Yáñez Ledesma. Entonces, pues les doy las gracias, los invito a que se conecten, nos visiten en redes sociales, a través de la página, a través de YouTube, a través de nuestro grupo. Tenemos un grupo especial en la red de Facebook que se llama Inteligencia Tributaria, en donde ustedes van a poder hacer consultas, preguntas. Frecuentemente el maestro Juan Carlos Victorio y un servidor estamos contestando las preguntas que nos hacen al día. A veces no podemos contestar por carga de trabajo, pero en algún momento las contestamos, y la idea es que ustedes estén presentes y puedan hacernos saber sus inquietudes, y nosotros pues transmitir todo lo que podamos en este tema, que es complejo y difícil para los contribuyentes y para todos nosotros. Isaac Emanuel nos pregunta, ya para concluir el programa, dice: si no timbré algunos recibos de nómina en 2016 y los timbro en 2017, ¿se timbran con la versión 1.2 o la versión 1.1? Mira, Isaac Emanuel, yo considero que cuando entre en vigor ya la versión 1.1 los tienes que timbrar con cuando entre en vigor la 1.2 los tendrás que timbrar con la versión 1.2. Ahora, hay que tener en cuenta, Isaac, que ese comprobante lo debiste haber timbrado en 2016. Si no lo timbraste en el año 2016, ya no hay deducción. Entonces, como ahora lo vas a timbrar en 2017, yo considero que sí te aplica el complemento 1.2, independientemente de que proceda o no la deducción y con independencia de que sea un año u otro, ¿ok? Porque es una regla de procedimiento. Marcos Díaz nos manda saludos. Nos da las gracias, buen día, un saludo Marcos Díaz, gracias por conectarse, y Alejandro Barrera también nos manda un saludo. Pues bueno, amigos, pues les doy las gracias, con esto me despido, sino antes invitarlos a los próximos cursos que tenemos aquí en el instituto para que se conecten, estén al pendiente, y todos los lunes a las 5 de la tarde, el maestro Juan Carlos Victorio y un servidor estaremos presentes para hacerles del conocimiento de todas aquellas modificaciones que se puedan estar dando en las disposiciones fiscales. Mi nombre es Miguel Ángel Suárez y nuevamente les doy las gracias por habernos escuchado, estar conectados y participar en esta transmisión que hacemos en vivo. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana y el día lunes en la emisión de un fragmento de los cursos que tenemos programados. Muchas gracias y hasta luego.